Esta tarde tenemos el gusto de tener al profesor, el doctor Freddy Mariñez Navarro, del cual expondré su hoja de vida en un momento. Es una conferencia en el marco de la organización IPAE, que es la Red Interamericana de Educación en Administración Pública y Políticas Públicas. Es una agrupación de 40 universidades de Centro, Sur y Norteamérica, que viene desarrollando una labor conjunta en red con la Universidad Nacional del Departamento de Ciencia Política. Articula parte de las actividades que congregan este trabajo, también la SAP. Y esto forma parte de una serie de conferencias que hemos venido realizando ya hace un tiempo aquí en la facultad. Hemos venido invitando miembros de la red durante los últimos 3 años o más, 3 o 4 años, como 6 años venimos trabajando en el área. El área en ciencia política lo venimos trabajando desde el área de políticas públicas, administración pública, gobierno y territorio. Y el día de hoy vamos a trabajar con el profesor el tema fundamental, que es políticas públicas y democracia postpoliárquica. El profesor es investigador de la Universidad Autónoma de Guadalajara, México, PhD en Sociología Política, fue director de la Maestría en Administración Pública y Política Pública de la EGAP, Gobierno y Política Pública. Formó parte del Consejo de Administración de la Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de Administración, y ASIA. También es miembro activo de la Asociación Internacional en Sociología, así como de la Red Interamericana de Educadores en Administración Pública, IPAE. Fue miembro del Consejo Asesor de la Red SUMA RSE, Red de Empresas Comprometidas con el Desarrollo Sustentable de Nuevo León, impulsando programas de alto impacto. Yo pienso que queda ya en manos del profesor su exposición. La mecánica será que una vez él les ponga, habrán preguntas. ¿Se harán cuántas rondas? Unas 2 rondas o 3 rondas de preguntas según nos alcance el tiempo. Y recogeremos al final, después de responder las preguntas. Muchas gracias. Profesor, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Primero, gracias a la Universidad Nacional de Colombia por la invitación y fundamentalmente, no sé cómo es esto. Esto no jala. Este sí. Esto lo puedes llevar por ahí. Sí, primeramente una disculpa porque razones técnicas nos han robado 40 minutos de la plática. Y muchas gracias a la Universidad Nacional de Colombia y a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales por la invitación para venir pues a platicar sobre un tema que estamos investigando por allá por México, que es justamente la relación entre la política pública o las políticas públicas y los procesos de democratización que estamos viviendo en todo el mundo, particularmente en América Latina, y que la denominamos procesos de democratización, la poliarquía plus o la pospoliarquía, porque es justamente lo que nosotros estamos viendo, es que ya las instituciones de la llamada democracia procedimental, democracia del voto o la democracia representativa, que a su vez contiene un conjunto de instituciones denominadas por un politólogo americano, Robert Dahl, la poliarquía, las instituciones de la poliarquía. Creemos nosotros que estamos transitando hacia un proceso donde la práctica misma nos está llevando a construir instituciones participativas democráticas
que van a complementar y a completar justamente la democracia, las instituciones de la democracia representativa, así como la soberanía popular. Entonces, en este contexto, nosotros creemos que las políticas públicas también están transitando hacia nuevas formas de hacerse, hacia nuevas formas de construirse, hacia nuevas formas de emplear o de generar un conjunto de interacción entre los diferentes actores que de una u otra forma están involucrados con los temas, las agendas de las políticas. Entonces, en ese contexto, traje algunas ideas que yo creo, y agradecería pues el feedback que tendríamos, porque esto está en construcción, que yo creo pues podemos discutir. Fíjense, la plataforma democrática, participativa, la democratización, la pospoliarquía, la llamada poliarquía plus, abre posibilidad a la transparencia efectiva, a la colaboración, a la participación, a la rendición de cuentas vertical, en los términos de lograr la rendición de cuentas societal, como le dice Smulovit y Perosotti, y la cocreación de lo público. El objetivo es justamente revisar este proceso de democratización, la pospoliarquía, la poliarquía plus, en relación a las instituciones participativas y colaborativas que permiten activar un conjunto de saberes dentro de la sociedad como herramientas democráticas fundamentales. Comenzamos, fíjense ustedes que no podemos hablar de la poliarquía, de la pospoliarquía, si no entendemos qué es la poliarquía. Partir del concepto de poliarquía de Robert Dahl es importante porque Robert Dahl plantea este concepto y lo ve como una democracia ideal, caracterizada por la participación efectiva, igualdad de votos, electorado informado, control ciudadano del programa de acción, inclusión y derechos fundamentales, pero fundamentalmente, valga la redundancia, cuando él habla de los derechos fundamentales se refiere a los derechos políticos que se conectan justamente con el acceso al poder, más que al ejercicio del poder. Y por supuesto a los llamados derechos cívicos, que es pues que la mayoría tiene que respetar los derechos de las minorías. Más o menos ese es el planteamiento de la poliarquía, de la democracia procedimental. Y, por supuesto, en este sentido, él dice que ese proceso democrático no es más que un ideal democrático representativo. Es decir, que a través de la principal institución, que es la representación, mediante el cual las decisiones y las políticas de gobiernos son controladas por los ciudadanos solo por la vía del voto. Se convierte entonces el voto en un tipo de rendición de cuentas de la representación. Pero Dahl, en sus últimos trabajos, le da categorizaciones a la poliarquía. Y él, en su último trabajo sobre la poliarquía, dice que llamó la poliarquía 3, precisa que si el proceso democrático no está anclado firmemente en los juicios del pueblo, del demos, el sistema seguirá deslizándose hacia el cuasi tutelaje. Y él plantea que esto es una perversión de la poliarquía, ¿no? En consecuencias, él plantea
que quien va a minimizar a cortar esa separación entre la élite y el demos es justamente una masa crítica de ciudadanos informados, que son los que van a generar, si se quiere, los que van a ir un poquito más allá de la democracia del voto. Pero esto pues genera o ha generado una crisis de legitimidad de la representación. La crisis de legitimidad que se transforma hoy en lo que estamos viviendo en muchos países de América Latina, donde nuestros representantes de verdad están legitimados ante el llamado que tienen que tener o que hacer para resolver los grandes problemas de sus representados. Entonces, viendo esto, hemos pensado que hoy el rol de una política democrática desde el gobierno nos lleva justamente a inscribir el análisis en el marco de la democratización entendida como poliarquía plus, pospoliarquía o lo que Vargas Culler denomina una democracia más allá del régimen. De lo que se trata entonces es ir construyendo un conjunto de instituciones participativas que vayan justamente ampliando ampliando la democracia poliárquica y que vayan justamente en base a la crítica, resolviendo el problema de legitimidad de las instituciones de la representación. Ello puede pues expresarse en términos, estas nuevas instituciones participativas, puede expresarse en los términos de eficacia a través de una institución y leyes que reconozcan derechos a todas las personas, instancias constitucionales, legales o administrativas, con competencias jurídicas y técnicas para remediar violaciones a los derechos de las personas, oportunidades institucionales de participación y colaboración ciudadana en la formulación, implementación, evaluación de las políticas públicas, reglas y mecanismos de rendición de cuentas vertical, no electoral, que es la rendición de cuentas societal, aquella que está vinculada con la participación ciudadana, que permita pues a la ciudadanía y no exclusivamente a los partidos políticos canalizar demandas e intereses y a las autoridades y funcionarios tener capacidad y anticipar y corregir acciones públicas que violen sistemáticamente los derechos de las personas. Y pues también es importante dentro de estas instituciones que están ahorita emergiendo, agencias especializadas e independientes de rendición de cuenta horizontal, con capacidad material para fiscalizar la regularidad administrativa de las acciones de las autoridades. Vemos pues que en muchos países nuestros la rendición de cuentas horizontal, tal como la llamó Guillermo Donner, no está funcionando, ¿no? De allí el problema de la corrupción, de la impunidad, etc. Entonces, con estas consideraciones, la pospoliarquía implica generar instituciones que complementen y completen las instituciones de la representación clásica y la soberanía popular. Estas están identificadas como instituciones de la cocreación, tales como las del debate público en la construcción de agendas públicas y gubernamentales, la participación ciudadana en la hechura e implementación de las políticas, las de vigilancia a las autoridades gubernamentales y las instituciones de las decisiones públicas y de la colaboración. Para la generación de estas instituciones, de la poliarquía plus o de la pospoliarquía,
se visualizan pues, o se tienen que visualizar, o tenemos que visualizar dos grandes poderes, un poder delegado y un poder no delegado. ¿En qué consiste esto? Fíjense ustedes esta diapositiva, cómo transitamos pues de un régimen autoritario a un régimen democrático poliárquico, y ahorita estamos en un proceso de democratización, que es la difusión de los principios democráticos de organización y ejercicio del poder político, que genera pues prácticas democráticas desde la sociedad. Ese es el punto importante. Entonces esto no lo podemos concebir, todo esto, si no entendemos los dos tipos de poderes que la teoría política nos ha legado para el análisis. Nos referimos al poder legítimo delegado, poder desde arriba, y un poder político o legítimo, el poder legítimo no delegado, que es el poder político desde abajo. Sustentado, por supuesto, este último poder legítimo en los derechos de ciudadanía. Y eso lo digo así porque los ciudadanos, fuente de legitimidad del poder político legítimo, delegan poder a las autoridades públicas para que gobiernen en nombre suyo, ¿no? Eso es importante. Pero este delegar es parcial, puesto que el ciudadano retiene una cantidad sustancial de poder porque no pierde sus derechos. Los derechos entonces se convierten en elementos importantes del poder legítimo no delegado. Aquí tienen el poder delegado a la autoridad pública. Estos dos poderes, funcionan en base a dos reglas. Una regla que tiene que ver con el acceso al poder, y otra regla que tiene que ver con el ejercicio del poder. El poder delegado a la autoridad pública, que es el poder desde arriba, el acceso al poder está constituida por las reglas para el acceso al poder delegado, es la democracia electoral, sustentada por las elecciones libres, justas, competitivas, decisivas y periódicas. Y el ejercicio del poder son las reglas del ejercicio del poder de la autoridad, que está sustentado, valga la redundancia, en el Estado de Derecho. Reconocimiento y cumplimiento efectivo de derechos, subordinación de la autoridad a la ley, rendición de cuentas horizontales, apertura a la rendición de cuentas vertical. Y el poder no delegado, que es el poder desde los ciudadanos, la regla de acceso al poder son las reglas justamente que tienen que ver con la inclusión ciudadana. No hay exclusiones políticas para la participación, ¿sí? Todos tenemos derecho a ejercer los derechos políticos, ¿sí? Entonces, la no existencia de exclusiones sociales políticamente discapacitantes. Eso es importante. La inclusión tiene que ver entonces con la participación, con el ejercicio del poder, del derecho político en una sociedad. Y el ejercicio del poder desde los ciudadanos son las reglas justamente que tienen que ver con el apoyo a derechos y libertades, participación efectiva en la esfera pública, rendición de cuentas societal, la participación de los ciudadanos en la generación, en la implementación, en la generación de agendas públicas, la evaluación, etc. En otras palabras, es la participación de los ciudadanos en la vida cívica. Estos elementos que forman parte de las instituciones
de la pospoliarquía o poliarquía plus, conjuntamente con el poder desde abajo, el poder ciudadano, el poder no delegado, nos lleva a construir lineamientos que le dan razón a la pospoliarquía o lineamientos que le dan razón a la democratización o poliarquía plus. Y son las siguientes. Primero, las reglas del juego democrático. Esto es importante. Segundo, los principios de igualdad y de libertad política. Tercero, los valores de la tolerancia, de la no violencia y del debate libre. Y cuarto, los saberes cívicos como herramientas democráticas. Esos son los lineamientos, si se quiere, que le dan razón a la pospoliarquía. Los lineamientos que le daban razón a la poliarquía era solo y exclusivamente los dos primeros: las reglas del juego democrático y los principios de igualdad y de libertad política. Aquí podemos ver las instituciones de la poliarquía plus o de la pospoliarquía o del poder ciudadano. La pospoliarquía, la poliarquía plus, se sustenta en el poder desde abajo, en el poder de los ciudadanos. Entonces aquí hicimos una matriz de los saberes cívicos con las reglas del acceso al poder y del ejercicio del poder en las instituciones de la poliarquía desde la perspectiva del poder ciudadano. Y podemos ver acá las instituciones que más o menos hemos recogido en esta investigación y que en la práctica hemos detectado, que son las siguientes. En cuanto al acceso al poder, se presenta la institución de la inclusión ciudadana vía el poder electoral, ¿no? Por supuesto, han aparecido un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que colaboran con el poder electoral estatuido con el objetivo de darle más sentido a el ejercicio del derecho político o en las elecciones. En México tenemos la experiencia de la Alianza Cívica, una organización de la sociedad civil que ayudó a construir la autonomía del poder electoral en México. Que el árbitro electoral era del gobierno, de la Secretaría de Gobernación, el equivalente al Ministerio de Relaciones Interiores. Entonces el gobierno se constituía en un árbitro de las elecciones. Esta organización civil, la Alianza Cívica, justamente con esta institución de la inclusión ciudadana, logra autonomizar ese poder electoral. Otras instituciones que creemos importantes y que hemos visto son instituciones que forman parte del ejercicio del poder ciudadano, que son las instituciones participativas en las políticas públicas. Otra institución son las instituciones de vigilancia del poder estatuido. La otra institución es la institución para la toma de decisiones y por último tenemos, al menos lo que hemos detectado, las instituciones de la gobernanza. Entonces serían 5 instituciones que hemos más o menos identificado y que yo creo están siendo lo estamos viendo como instituciones que de una u otra manera van más allá de la democracia del voto. Por supuesto, cada institución la relaciono con los saberes cívicos o los componentes de los saberes cívicos, como son el compromiso cívico, la inteligencia cívica, el control social y la colaboración. Por supuesto, los saberes cívicos
es fundamental a nuestra manera de ver en la poliarquía, y la pospoliarquía debe renovar, tiene como objetivo renovar la convivencia democrática. Esto implica, pues, en otras palabras, que los saberes cívicos no es más que el conjunto de arreglos de actores de la sociedad civil, el reconocimiento de los actores o de los ciudadanos de sus derechos y obligaciones, de su compromiso, de la manera en que lo cívico, de la manera en que los problemas públicos pueden ser abordados desde una perspectiva más allá de lo gubernamental. Entonces, son herramientas y dispositivos innovadores que nosotros hemos detectado, hemos planteado para darle más sustento al término de la poliarquía. Por otra parte, consideramos que el fortalecimiento de las instituciones participativas requiere de una plataforma institucional para la innovación y la co-creación. Hay un autor llamado Leonardo Abrixen, brasileño, que él ha venido trabajando también las instituciones de participación democrática y establece más o menos algunos criterios por los cuales estas instituciones poco a poco van tomando solidez en el proceso de la democracia. Él dice pues que un punto importante es que la sociedad civil, las instituciones de la sociedad civil deben ser innovadoras en cuanto a la horizontalidad de los procesos organizativos y también pues en los procesos de verdadera democracia en el seno de las organizaciones civiles. Segundo, él dice, las instituciones participativas democráticas no están peleadas con las instituciones de la democracia de la representación. Puede haber allí un proceso de diálogo, un proceso de compartir conocimientos, de compartir experiencias, que hace pues que lo público sea, esté en el marco de la colaboración. Y lo otro es que él dice que los partidos políticos, las instituciones de la sociedad política deben asumir su responsabilidad en ser ya no interlocutores de la sociedad, sino en colaboradores de la sociedad civil para que la canalización de las grandes demandas, incluso la solución de esas demandas, sea una solución compartida. Él tiene excelentes trabajos sobre los presupuestos participativos y los comités los comités de políticas públicas de Brasil, y fue uno pues de los que impulsó la reforma constitucional en 1989 en Brasil, donde se incorporan estas instituciones. Entonces, en este sentido, los saberes cívicos lo vemos como la parte sustantiva de estas instituciones. Como la parte sustantiva de estas instituciones. No voy a, por razones de tiempo, no voy a profundizar en cada uno de los componentes de los saberes cívicos, pero podemos más o menos en el feedback, en la interacción que podamos tener después de la plática, ir profundizando sobre ello. Bueno, en consecuencia, todo este proceso de democratización, todo este proceso de ejercicio de un poder ciudadano, de un poder desde abajo,
tanto en el acceso al poder como en el ejercicio del poder, encontramos pues, o nos encontramos que una actividad importante de la sociedad, que es la generación, construcción de problemas públicos y por ende de políticas públicas, ha tenido como consecuencia pues replantearse las formas como se han venido haciendo estas políticas. Hay tradicionalmente, le voy a, como está aquí en la plataforma, tradicionalmente se ha visto la política pública en base a tres enfoques. El comprender la democracia y el poder, estudiado en la perspectiva de los modelos pluralistas, democrático, el triángulo de hierro y las comunidades de política. Segundo, el proceso de hechura de la política pública sobre la base de la toma de decisiones en el sector público está dado por los forjadores de política como hacedores de decisiones sobre la base del rational choice o sobre la base de del cálculo económico. Y otro enfoque es el enfoque de la política pública, la implementación de la política pública. Estos tres enfoques, es importante decir, nacieron a la luz o en el marco de la democracia poliárquica, fundamentalmente en los Estados Unidos, ¿no? Y en los países industrializados. Pero más o menos ese fue el contexto de estos tres enfoques de la política pública. Recientemente pues han aparecido enfoques adaptados a la democratización que interrogan cómo es co-creada la política misma entre ciudadanos y gobierno y cómo es visualizada de otras formas las fallas de las políticas públicas desde el mismo subsistema de estas. Hay tres autores, Horlet, Ramex y Gu, que dicen que las políticas pueden entenderse mejor mediante el examen de las nuevas realidades democráticas, tanto dentro como fuera del subsistema de la política pública, y dicen pues que existen tres puntos importantes que se deben tomar en cuenta para replantearse esto en la perspectiva de la democratización. Primero, comprender bien la naturaleza del sistema político y de las instituciones de la representación. Segundo, la capacidad del gobierno para llevar a cabo la gobernanza. Y tercero, los niveles de incertidumbre en el conocimiento de políticas públicas identificadas. Él dice pues que esos son los puntos medulares donde están las fallas de las políticas públicas, dado a las nuevas dinámicas sociopolíticas que están viviendo, que las instituciones tradicionales no pueden sostener. Los mismos autores, Horlet, Ramex y Gu, hacen más o menos este cuadro y dice, bueno, en el ciclo de las políticas públicas, en la agenda setting, la configuración de la agenda, hay fallas en el proceso y hay instituciones y prácticas que tampoco funcionan. Fallas en el proceso, dicen ellos, hay extralimitación de gobiernos en establecer o acordar sobrecargas o agendas de políticas inalcanzables. Y las instituciones y prácticas que no están acorde con las dinámicas es que hay compromisos cívicos inciertos, actores políticos deslegitimados. Eso es en cuanto a la configuración de la agenda. En cuanto a la formulación de la política, ellos dicen el intento de hacer frente a los problemas complejos sin investigar apropiadamente las causas o los efectos probables de las distintas opciones normativas. Y por otro lado dicen, bueno, las instituciones y las prácticas están fallando porque hay políticos sin visualización normativa de las políticas públicas. En cuanto a la toma de decisión, ellos dicen,
no anticipar consecuencias políticas adversas y de otro tipo, así como riesgos de fallos del sistema. Y en cuanto a las instituciones, dicen que hay funcionarios públicos sin liderazgos y capacidad visionaria. En cuanto a la implementación, bueno, las instituciones y prácticas con fallas es, bueno, problemas técnicos, políticos, sin visión de gobernanza y colaboración, y las fallas del proceso es que no hacen frente a los problemas de la implementación, incluyendo la falta de fondos, problemas de legitimidad, problemas para gente, así como las fallas de supervisión y otros. En cuanto a la evaluación de la política, la falta de aprendizaje debido a la falta de seguimiento de las políticas ineficaces o inapropiadas o procesos de retroalimentación y estructuras disfuncionales. Y las instituciones pues nos jalan acá porque hay poca disposición a ver opciones de control y seguimiento de actores de la sociedad civil. Esto más o menos es el planteamiento que ellos tienen en un artículo interesante que vienen trabajando conjuntamente con Guy Peters y J. May. Son un conjunto de trabajos que se vienen realizando donde se plantea que ya la política pública con los esquemas, tanto prácticas institucionales como las formas de llevar a cabo la política, no son hoy viables en la perspectiva solo de las instituciones de la democracia procedimental. De allí pues la importancia de instituciones que le den cabida o ligereza a estas soluciones, a las fallas de las políticas públicas en las instituciones democráticas. Entonces, por una parte, un sistema político sólido, actores políticos legitimados, por otra parte, la capacidad para construir gobernanza, y por otra parte, pues, tener la visión de liderazgo para entender la complejidad de los problemas públicos, de los problemas sociales, y también la complejidad, para entender la complejidad de las instituciones democráticas y las instituciones administrativas para poder llevar a cabo las políticas públicas en el marco de estas nuevas instituciones. Con esto pues les dejo estas ideas, vamos a retroalimentarla con el feedback, con la interacción, con las respuestas que ustedes o preguntas que ustedes tendrán. Muchas gracias. Toma. Entonces, ¿hay micrófono para sacar este teléfono? ¿Sí? Preguntas concisas o intervenciones bien concisas y cortas, por favor. O todo está bien entendido o no se entendió nada. ¿La puedo hacer en full? ¿Sabe? ¿Y qué? Irruralidades. ¿Y qué? Irruralidades, o sea, si lo contiene. Ah, ok. Sí, y ruralidades. Claro. Si se da en el marco de del ámbito rural. Sí, claro. Lo contiene o cómo lo... Claro. Y en la ruralidad es importante. Los saberes cívicos en la ruralidad se basan en los saberes populares, comunitarios. Así es. Sí, vamos a esperar.
Muchas gracias entonces. Muchas gracias entonces. No, ya hay una Ah. pregunta. Sí, es que lo estaban, si no, ¿va a tocar con este? Sí. Está funcionando. Profesor, muy buenas tardes a ustedes. Les comento, yo ahorita estoy cursando mi especialización en alta dirección del Estado en la Escuela Superior de Administración Pública. Es una experiencia muy bonita que me gustaría que ustedes, después de que terminaran su pregrado, fueran a la Escuela Superior de Administración Pública y se especializaran en la alta dirección del Estado. Eso le permite a uno conocer todo el Estado Social de Derecho, todo lo que es los poderes de las cortes, lo que es el poder de los juzgados, el poder de la política. Pero bueno, aprovechando esta oportunidad, no quiero cansarlos. A mí me ha llamado la atención lo que dice acá el profesor, que todos, o da a entender que todos tenemos derecho a acceder a la política, ¿sí? Yo no conozco los países suyos, pero sí quiero decirles a ustedes que lamentablemente, si nosotros queremos participar en política en Colombia, es muy difícil, demasiado difícil, porque la política en Colombia está reglamentada por la ley 130, y la gente no sabe que los partidos políticos en Colombia no existen. No existen. Eso es una actividad contractual. O sea, es una serie de contratos que desarrolla el ciudadano, ¿sí?, vendiendo su voto en las urnas por un valor de 4.500 pesos, algo así. Y que cuando se hace la sumatoria de todos los votos de cada candidato, sea liberal, conservador, izquierda, lo que sea, viene la reposición de votos. Entonces, si ustedes quieren hacer un derecho de petición, se lo pasan al Consejo Nacional Electoral, les van a decir, al candidato tal en reposición de votos le dimos 50 millones, al candidato tal le dimos 30 millones, al candidato tal le dimos 40 millones, ¿sí? Entonces, cuando vamos a participar en política, pues nadie participa en Colombia en política. ¿Por qué? Por ejemplo, miremos qué pasó con el cierre de los juzgados acá ahorita en Bogotá. La gente no sabe que disimuladamente quedó en firme el Código General del Proceso, ¿cierto? Y ahora yo vengo a decir por qué me gustó la alta dirección del Estado. Porque yo como arquitecto fracasé. ¿Y por qué fracasé? Porque siempre que yo hacía una obra, me metía en la póliza y resultaba yo en un juzgado. Entonces yo dije, pues máquina, pero acá hay un problema serio. Yo voy a mirar qué es lo que está pasando. Y me puse a analizar que en el juzgado yo perdía porque yo no tenía conocimientos del derecho. Y dije, voy a analizar qué es el Estado. Y llegué a la Escuela Superior de Administración Pública y me puse a leer qué era el Estado. Y encontré que el Estado era yo. Y que yo era la persona que era el que cometía el error. Dije, no, te voy a comprar un código civil, un código de procedimiento civil. Ahora estoy ganando las cosas. ¿Sí? Porque uno no quiere saber qué es el Estado, uno se aleja del Estado. Y si nosotros queremos hacer grande este país y Sudamérica, tenemos que ir a la alta dirección del Estado. La experiencia más bonita la tuve en Medellín, cuando nos reunimos todos los países, y yo fui invitado a Medellín para saber qué era la alta dirección del Estado. Y eso, la alta dirección del Estado, es lo máximo. Está en la medicina, en la arquitectura, en el derecho, en todas las carreras está la alta dirección del Estado. Porque la gente no quiere saber que nosotros tenemos una constitución y que esa constitución es parte de nosotros y que nosotros tenemos que defender a nuestros ciudadanos. No los quería cansar, pero es una conferencia lindísima la suya, profesor. Lindísima. Y son las bases para que nosotros los ciudadanos nos armemos para destruir a las personas que están actuando de forma equivocada. Porque nosotros tenemos una responsabilidad de ahí. Nosotros tenemos que auxiliar a las personas que han confiado en nosotros, que tienen la oportunidad de estudiar, para que esas personas digan, bueno, esta persona no es político, ¿sí?, pero sí puede dejar un antecedente ante un juzgado, ¿sí?, en una restitución de tierras, ¿sí?, en lo que es la ley 60 de restitución, en lo que es un baldío,
¿Por qué le van a quitar la casa a la gente así en remates de forma equivocada? Profesor, 14 juzgados de ejecución de remate ahí en la décima se vienen para la ciudad de Bogotá para hacer remates de casas, apartamentos, y se viene a armar toda la banca. La banca se está armando para estudios para nosotros. ¿Eso es en el Estado? ¿Alguien más? Reunimos 3 preguntas. También teniendo en cuenta como partiendo de la intervención de Henry, profesor, quisiera preguntarle qué tensiones ve usted en esas instituciones poliárquicas y lo que podría ser unas lógicas de participación desde los saberes cívicos. ¿Qué tensiones se construyen ahí si claramente pues, se plantea que no existe una contradicción en ambos tipos de instituciones? Y a pesar de que conviven y se están construyendo, sí quisiera saber qué tensiones están identificando. Ok. Pues algo de la mía que va en relación con eso. Ok. ¿Sí? Sí. Yo tenía, aquí en la mesa estaba precisamente hablando con el profesor. Estaba hablando con el profesor sobre una pregunta que tenía que va en esa línea, entonces de una vez la hago. Y es, si obviamente el poder delegado se constituye a partir del compromiso cívico, la inteligencia cívica, el saber ciudadano y la colaboración cívica, yo le preguntaba si esos saberes cívicos incluyen la ruralidad como saber. ¿Sí? O si la democracia solamente la podríamos entender a partir de mayorías poblacionales o densificación en la ocupación del territorio. O sea, porque un poco los desbalances de la democracia, por lo menos en nuestro país, tienen que ver con ocupación de territorio. ¿Sí? O sea, la densificación, mayorías, democracia. Oye. Otra pregunta. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta y es, bueno, en este escenario, digamos, nuevas formas de participación. Pues nosotros en Colombia vemos que hay como congresos, ¿cómo se llama esto? Como acciones locales desde las localidades, hay como congresos de juventudes, cuestiones de ancianos, de distintos sectores que se reúnen a discutir las políticas públicas que se van a aplicar a sus sectores. Pero en sí, pues no sé cómo se hace para que sea realmente vinculante las decisiones que se toman en esos espacios, porque lo que vemos es que se decide, incluso en el mismo Congreso, ¿sí? Incluso en el mismo acceso electoral, vemos que hay muchos problemas para que esa acción colaborativa se dé. Entonces, ¿qué vías, además de pues, nada más la participación en esas instituciones, podemos tener para que realmente esas decisiones sean vinculantes? ¿Muchas? Sí, otras. Sí, yo estoy anotando para hacer la intervención porque a las 6 tenemos que... Buenas tardes. Tengo una pregunta y es respecto a cómo los movimientos sociales, y enfoca un poco a la pregunta que decía la compañera anteriormente, incluye en la formulación de políticas públicas, porque por lo menos acá en Colombia, en los últimos 5 años, ha habido una explosión de movimientos sociales y eso de alguna manera ha influenciado en el sistema político y se ha visto en la configuración de los programas de gobierno. Y eso en su exposición pues yo no lo noté. Entonces no sé si hay una confusión entre sociedades organizadas y movimientos sociales o organizaciones cívicas, porque ese tipo de cosas problematizan eso. Y muchas veces estos movimientos sociales cuestionan la forma de democracia procedimentales. Entonces en este sentido nos deberíamos preguntar hasta qué punto los movimientos sociales se pueden adecuar o están de acuerdo a los supuestos y los valores que están en estas democracias, porque acá en Colombia pues es el caso de, por ejemplo, del Congreso de los Pueblos y muchos movimientos de base cuestionan estas formas de hacer la política.
bueno, la política institucional. Entonces, quiero saber eso. Gracias. Listo. Vamos a, creo que esto funciona. Sí, muchas gracias por las preguntas e intervenciones. Sí, yo estoy de acuerdo, hay que conocer al Estado. Si no conocemos al Estado, no conocemos el poder delegado. Si no conocemos al Estado, no conocemos el ejercicio del poder. Si no conocemos al Estado, no conocemos el acceso al poder. Es decir, el Estado entendiéndose como un conjunto de burocracias y un conjunto y un entramado de leyes, hablando en términos weberianos, bueno, mantiene el ejercicio, el monopolio legítimo de la violencia, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el Estado es una institución que tenemos que conocerla, es que formamos parte de la relación, de una relación política y que es esta la relación entre el ciudadano y el Estado, es una relación eminentemente política. Tampoco es que la idea acá de esta exposición no es que sea una exposición ácrata de que el Estado desaparezca. No, tampoco esa no es la idea. La idea es que el Estado tiene que convivir con la sociedad, porque es fundamentalmente con la sociedad civil, porque comparten algo muy importante que es lo público. Entonces, lo público no es exclusivamente del Estado, lo público también es de la sociedad organizada en una esfera llamada sociedad civil, que en un tiempo la llamó Habermas el mundo de la vida. Entonces, yo creo, lo que sí es cierto es que el Estado a veces es solución, a veces es un problema. A veces el Estado se convierte en un problema, a veces el Estado es la solución. Pero lo que, desde la perspectiva del poder ciudadano, el Estado es también otro poder al cual pues no tenemos que enfrentar para destruirlo, sino tenemos más bien que colaborar, que participar en esas decisiones legítimas que parten de allí. Yo creo que esa debe ser la apuesta, ¿no? Y construir con la idea de ir construyendo un Estado verdaderamente democrático, que tome en cuenta, por supuesto, los derechos ciudadanos, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos cívicos, los derechos de la diversidad, los derechos culturales, etc. Ese es un Estado verdaderamente anclado, o un Estado democrático es aquel que está anclado en esos derechos. Entonces yo creo que la apuesta acá es ir incidiendo a la construcción de un Estado verdaderamente democrático. Por supuesto, eso implica tensiones de las instituciones de un Estado poliárquico hacia una propuesta que viene de la otra parte, que es de la sociedad, que son las instituciones estas postpoliárquicas. Eso implica tensiones porque es un juego político. Ayer hablaba con los estudiantes de Andrés, decía, bueno, las políticas públicas es un juego político, ¿no? Y aquí la participación ciudadana es un juego político. Hacer política no es solo exclusivo de los partidos políticos. Esta es una nueva forma de hacer política. La nueva forma de hacer política justamente a través de estas instituciones que de una u otra forma inciden en decisiones, generan debate,
construyen ciudadanía, etc. Por supuesto, los saberes cívicos en la ruralidad están mejor anclados, porque los saberes cívicos se sustentan en los saberes populares, en los saberes comunitarios. Y por supuesto se le dice saber cívico porque también esos saberes deben estar en el marco de lo que se denominan los derechos, ¿no? Entonces, un Estado verdaderamente democrático, como le dije ahorita, va a impulsar saberes cívicos en todos los contextos. Y eso es importante. En un Estado verdaderamente democrático, no habrán pobres legales. ¿Qué es el pobre legal? Aquel que no le llega ni el Estado de Derecho, ¿no? Ese es el puto término no mío, un término de Guillermo O'Donnell. Y así como hay pobreza material, hay pobreza legal. Aquellos territorios, aquellos ciudadanos, aquellas comunidades donde no está presente el Estado y por lo tanto no está presente el Estado de Derecho. O puede estar presente el Estado pero sin Estado de Derecho. Eso, en un Estado verdaderamente democrático, eso no pasaría, ¿no? Porque el ciudadano, por una parte, contaría con los saberes cívicos, con sus compromisos, etcétera, y también el Estado o las instituciones del Estado podrían actuar en el marco de ese Estado de Derecho, que es parte del ejercicio del poder político, del poder legítimo delegado. Bueno, eso nos lleva pues a que una institución fundamental pospoliárquica es las instituciones que tienen que ver con las tomas de decisiones, ¿no? Históricamente las tomas de decisiones los modelos de tomas de decisiones han estado más o menos marcadas por el elitismo, ¿no? Hoy podemos hablar de decisiones públicas desde la sociedad. Yo tuve la oportunidad de coordinar un libro hace 10 años que se llama Decisiones Públicas Ciudadanas y Calidad de la Democracia. Justamente allí vimos, o allí presentó la gente de Costa Rica un estudio interesante sobre la auditoría ciudadana sobre la calidad de la democracia. Y justamente propusieron o proponen un modelo de decisiones ciudadanas en términos públicos que van mucho más allá de las decisiones clásicas, al menos la que conocemos en las políticas públicas, ¿no? Que si el bote de basura, que si etcétera, ¿no? Otros modelos que sabemos que son parte del esquema de decisión pública, pero no es todo. Y eso pues, lograr que esas decisiones ciudadanas sean vinculantes, ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de amarrar una buena institución que tenga que ver con las tomas de decisiones es con ese objetivo. Y si no vinculante, al menos híbrido, que sea vinculante, pero también que tenga una gran incidencia en la toma de decisión del Estado. Sociedad civil, movimientos sociales, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Los movimientos sociales, Alain Touraine es el teórico de los movimientos sociales. El francés Alain Touraine, que se convirtió en asesor del movimiento zapatista en el año 1994. Y la teoría de los movimientos sociales es interesante y tiene que existir también en una democracia, en un Estado democrático. Pero los movimientos sociales tienen una lógica diferente a la sociedad civil. Cuando hablamos de organizaciones, cuando hablamos de la sociedad civil, nos damos cuenta de que la sociedad civil no es un actor político.
La sociedad civil es una esfera donde se incluyen allí un conjunto de organizaciones civiles diversas, heterogéneas, características de la sociedad civil, ¿no? Y que tienen como objetivo impulsar justamente los derechos ciudadanos, ¿no? Cómo lograr que las decisiones públicas, mientras que el movimiento social se convierte en un actor político. Entonces la sociedad civil no es actor político, es una esfera pública, es un espacio público. Los movimientos sociales son actores políticos, son dos cosas diferentes. Y él, por ser un actor político, pues se plantean objetivos políticos, como la transformación de la sociedad, como etcétera, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil no. Pero pueden trabajar juntos, ¿por qué no? Los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil. Aquí de lo que se trata es justamente de tener claro hacia dónde debe ir el Estado, hacia dónde debe ir la democracia, ¿no? Y si eso implica, pues, colaborar, hacer cosas juntos, etcétera, estar de acuerdo donde tenemos que estar de acuerdo e ir construyendo, pues, una democracia más allá del voto, donde todas estas cosas sean instrumentos importantes para una verdadera convivencia democrática inclusiva, que sea inclusiva y que sea una democracia de derechos, ¿no? Yo creo que con esto le di respuesta a las 5 preguntas. De todas maneras, no sé si hay tiempo para otra. Nos quedan 10 minutos. Por allá. Atrás hay una. Una ciudadana profundamente autoritaria. Fíjate que una de las cuestiones importantes que se ha venido trabajando, y esto lo ha venido trabajando la gente de Costa Rica, del Estado-Nación de Costa Rica, donde está Jorge Vargas Culler, quien trabajó junto a Guillermo O'Donnell en la parte de la calidad de la democracia. Ellos dicen, hay que tomar en cuenta los derechos, pero no los derechos solo de los ciudadanos, sino los derechos de las personas, ¿no? Porque hay personas que no son ciudadanos, pero eso no quiere decir de que no tengan derechos, ¿no? 1. 2, en cuanto a ese ejemplo que tú pones de los migrantes, etcétera, justamente esos migrantes están organizados, al menos el caso mexicano, que son migrantes por años, por muchos años, desde antes de la Revolución Mexicana con respecto a Estados Unidos, están organizados. Las organizaciones civiles o movimientos sociales de migrantes que existen en México, que existen en la frontera de este lado de México y que existen en la frontera del otro lado de Estados Unidos, son organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, por ahí hay una tesis que es la tesis de la sociedad civil internacional, ¿no? Que ya no es la sociedad civil en el marco de un Estado, de un territorio, sino una sociedad civil que lucha por un conjunto de derechos que van más allá de los límites nacionales.